una acción compartida. ¿Estamos de acuerdo? Dice, Ana se miró en el espejo. A ver, piensa, Ana es ella, ¿no es cierto? Ella se, como te enseñé hace un rato a reconocer, a sí misma, esto sí coincide. Entonces miró, primero es un verbo pronominal. Y es un verbo reflexivo, porque ella se miró a sí misma en el espejo. ¿Qué cosa es sé? A ver, cámbialo por lo. Ana lo miró. Puede ser que tú no te mires a ti mismo, sino a otra persona. Lo miró. ¿Y dónde lo miró? En el espejo. Esto es una circunstancia de lugar. ¿De acuerdo? En análisis sintáctico, obviamente. ¿Ok? Que todavía no llegamos ahí. Pero eso es para que tengas una idea. Y acá, mira, me veo la cara más delgada. ¿Quién? Yo. Lo primero, fíjate el pronombre. Yo me. Sí, sí, sí es. ¿Y yo me veo a mí misma? Claro que sí, yo me veo a mí misma. Este es un verbo entonces pronominal, un verbo pronominal y un verbo reflexivo. Oye, amorcito, ¿qué te ves? La cara, me la veo. Esto es objeto directo. ¿Ok? ¿Qué cosa es me? ¿Te acuerdas que se te enseñó? O era de o es oí. Si la cara es o de, si lo que ves es la cara, ¿qué cosa es me? Pues me sería oí. Le veo la cara más delgada. Ah, ¿ves? Esto vamos a ver en sintaxis. Ahora, ¿cómo le ves la cara más delgada? ¿De quién está hablando más delgada? De la cara. Entonces, ¿qué cosa sería más delgada? En análisis de oraciones, eso se llamaría predicativo. ¿Ok? Elena se toca la herida. Ay, ay, ay. Se toca la herida. ¿Ya te das cuenta? Ella se la toca porque quiere, porque le pica, ¿no? Generalmente cuando comienza a salir la costra viene una picazón terrible y uno se rasca y se arranca la costra. Si nos hubiesen dicho que iba a quedar marca, no lo hubiésemos hecho nunca, ¿verdad? Ok. Luego dice, yo me peino. Yo me peino cada mañana frente al espejo y yo me puse crema hidratante. Muy importante, chicas, por cierto, la crema hidratante para no se nos seque la piel. Y mira, ejemplos de recíprocos, dice, ¿no? Los ejemplos de recíproco dice, Ana y Pepe son ellos, ellos. ¿Te das cuenta que los verbos recíprocos siempre están en plural? Si es una acción compartida, pues plural. Un verbo recíproco no puede estar en singular porque si no se pierde la reciprocidad. Un verbo recíproco siempre debe estar en plural. Mira, ellos, ellos se ven. Ahí está. Ellos se miraron. ¿De acuerdo? Acá está el verbo. Ellos se ven cada día en el autobús. Él la ve y ella lo ve. Y hasta ahorita no se hablan. Ana y Pepe se miraron durante horas. Estaban jugando a los hipnotizadores. Los futbolistas no se tocaron. No sé por qué pienso en Neymar. Ok, no lo tocan y misma oveja cae, ¿no? Patas arriba. Actor debió ser. Los futbolistas no se tocaron el uno al otro. Podría ser, ¿no? Marta y yo, o sea, nosotros. Este sería nosotros. Ok. Nosotros nos. Nosotros nos peinamos la una a la otra para la fiesta. Yo le hice un recogido y ella me alisó el cabello. Por ejemplo, aquí este verbo no podría ser recíproco, porque este verbo está, mira, ella podría ser recíproco. Mira, mira, yo coincide con le, no, pues mis, no coincide. Entonces, este verbo de acá no es un verbo pronominal, es un verbo no pronominal. Y ella me coincide, tampoco coincide, mis, no coincide. Entonces, alisó tampoco. Estos dos de acá
vamos a decir que son verbos no pronominales. No hay coincidencia. No tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. Para hablar de reflexivos, cuasirreflejos o recíprocos, los verbos deben coincidir con el sujeto en número y persona, ¿ok? Con el pronombre objeto en número y persona. Me puse la crema, yo me la puse a mí misma, ese es un verbo reflexivo, y nos pusimos crema en la espalda. ¿Quiénes? Él y yo, nosotros. Este es mi sujeto. Ok, nos pusimos crema en la espalda porque el sol era abrasador, pero nosotros y nos pusimos. Yo le puse crema en la espalda porque no llego ahí y él también me la puso. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿qué es un verbo cuasirreflejo? Un verbo cuasirreflejo es un verbo que no termina de encajar dentro de los reflexivos ni dentro de los recíprocos. Es un verbo donde la acción eh, a veces ni siquiera es ejecutada por el sujeto, pero mantiene el formato. Mira este ejemplo. No acepta reforzadores. Quizás si le ponemos eso tú puedas entender mejor. No acepta reforzadores. No acepta reforzadores. ¿De acuerdo? Acá dice arrepintió. Este es mi verbo. ¿De acuerdo? Carlos es mi sujeto. Se arrepintió de sus palabras es el predicado. ¿Ok? Carlos C. Este C se refiere a Carlos. ¿Sí o no? Te pregunto, ¿Carlos se arrepintió a sí mismo? ¿El arrepentimiento es controlado? No, ¿verdad? Entonces, yo no me puedo arrepentir a mí misma. Entonces, esto es un verbo cuasi reflejo. Este es un verbo cuasi reflejo. Pero antes de ser cuasi reflejo, este verbo es pronominal. En primera instancia, es un verbo pronominal. Miss, ¿nos puede colocar más ejemplos? Porque no entendí bien. Ya, si yo te digo, él se murió. Si yo te digo que él se murió, te pregunto, ¿él se murió a sí mismo? Repito, ¿él se murió a sí mismo? No, ¿verdad? Acá tengo sujeto, predicado. Yo sé, por culpa de este sé que coincide con él en número y persona, que es el núcleo del sujeto, yo sé que este murió es un verbo pronominal. ¿Y es un verbo pronominal que él se murió a sí mismo? No. Entonces es un verbo pronominal cuasi reflejo. Algo que debemos destacar. Algo que debemos destacar es que no hay función sintáctica cuando está de verbo cuasi reflejo. No hay función sintáctica para el se. O sea, el se no va a funcionar ni el me, ni el te, ni el nos, ni el los. No van a funcionar ni como de, ni como y. ¿Me copias? Si yo te digo, ella se despertó. Si yo te digo, ella se fue. ¿Me entiendes? Ella se cayó. Son verbos pues donde no hay posibilidad de que yo diga yo me desperté a mí misma o yo me fui a mí misma o yo me caí a mí misma. No tiene sentido.
¿no? Lo que nos debe importar es que cumpla con lo de ser pronominal, que coincida pues con el núcleo del sujeto, con el sujeto de la oración, cumpla en número y persona. Así que si cumple, ella se despertó, ella se fue, ella se cayó. ¿De acuerdo? ¿Qué es un verbo copulativo? Aquí sí, mucho problema, ¿no? Los alumnos no entienden. Pero el verbo copulativo, yo quiero que entiendas qué cosa es copular. En inglés, to link, sí, porque tenemos que a veces recurrir a la gramática pues comparada. Tú conoces, tú sabes más computación que yo, de hecho. Y to link significa enlazar. Eso significa, mira, cuando tú a un verbo en inglés le pones antepuesto la palabra to, que es una preposición, este to hace que aparezca, como en nuestros verbos, la terminación ar, ir, ya. To link significa enlazar. ¿No? Yo a veces te pregunto, ¿cómo se dice comer? Y tú dices eat. No, se dice to eat. Te comiste el to. ¿Qué es un verbo copulativo? Un verbo copulativo es un verbo de unión, unión, ¿ok? Entre el predicado, entre predicado y sujeto. Eso es lo que hace un verbo copulativo. Ahora, ¿cuáles son los verbos copulativos que se usan todo el tiempo en el examen de admisión? Son ser, estar y parecer. Esos son los tres verbos que siempre vienen en el examen. Ser, estar y parecer. Son los verbos copulativos por excelencia. ¿Ya? Son verbos que enlazan, ¿ok? Al sujeto con el predicado, ¿ok? Estos verbos deben tener, ¿qué cosa? ¿Quién sabe? Deben tener ¿qué? Deben tener atributo. Deben tener atributo. ¿Ok? Deben tener atributo. Este atributo responde a la pregunta ¿qué? O a la pregunta ¿cómo? Responde a la pregunta ¿qué? O a la pregunta ¿cómo? ¿De acuerdo? Responde a la pregunta ¿qué? O a la pregunta ¿cómo? Y califica al núcleo del sujeto. Y califica al núcleo del sujeto. ¿Ok? Esto es importante. Califica núcleo del sujeto. ¿Sí? Ok. Mira, por favor, dice, Dios es omnipotente. Es viene de ser. No es que tú digas, ya, ser, verbo copulativo de frente, porque no siempre lo es. Tú tienes, por eso yo te he dicho, pregúntale qué o pregúntale cómo. Y si te responde, ok, es que esa respuesta es el atributo. Entonces yo te digo, Dios es. ¿Qué cosa es? Es omnipresente, omnipotente. Ok, esto de aquí es mi atributo. Y es obligatorio para que un verbo sea copulativo. Si el verbo ser o el verbo estar no tienen atributo, no son copulativos, así de simple. Entonces pongámosle que es un elemento obligatorio. Es un elemento obligatorio.
¿de acuerdo? Es el verbo principal copulativo, ¿de acuerdo? Dios es núcleo del sujeto. Dios es núcleo del sujeto. Sujeto expreso. Y lo del otro lado es el predicado nominal. Se llama predicado nominal. ¿De acuerdo? Predicado nominal. Así se va a llamar siempre el predicado de los verbos copulativos. Y todo, ok, todo el texto va a ser una oración bimembre, una oración simple, y te cuento. Cuando el verbo es copulativo, por el tipo de verbo, la oración también se va a llamar oración atributiva. Oración atributiva. ¿Ok? El hombre. El hombre, tengo el modificador directo, así se analiza la frase nominal, yo te he enseñado. Hombre, núcleo del sujeto. Esto es un sujeto expreso, porque lo estás mirando, es lo contrario de tácito. Es, de nuevo, viene de ser, ya lo sé, es un verbo copulativo, mis, pregúntate pues. A ver, ¿el hombre es qué? Mortal. Ah, ya, sí es copulativo, mis. Tiene atributo. Mortal es obvio que está hablando del hombre. Entonces, mortal, ok, es atributo. Y esto es predicado nominal. Y todo es una oración bimembre y simple. Y luego la oración es nuevamente atributiva. Y me dice, Miss, ¿y cuando el verbo ser, tengo esa curiosidad, no es copulativo? Bueno, no es copulativo cuando tú dices, por ejemplo, Juan está afuera, por ejemplo, ahí no es copulativo, porque tú le preguntas, ¿Juan está qué? ¿Cómo está Juan? Afuera no es la respuesta, entonces ahí no funciona como verbo copulativo. Entonces tú tienes que discernir, ¿ya? Por lo pronto estamos diciendo que un verbo será copulativo, que es un verbo de unión. Incluso, mira, se le puede suprimir y colocar una coma de elipsis. Yo puedo decir, oye, ¿qué piensas sobre Dios? Y yo te digo, Dios, ok, te digo así, Dios omnipotente. Te digo así, Dios omnipotente. ¿Ok? Entonces aquí hay una coma que vamos a llamar coma de elipsis. Es una coma, ¿ok? Una coma de elipsis, una coma elíptica. ¿Te acuerdas? La coma elíptica sirve para suprimir información que queda sobreentendida. Entonces alguien me pregunta, Betsy, para ti, Dios, ¿qué cosa es? Y yo te digo, omnipotente. ¿Ok? Dios, omnipotente. Me preguntas por mi hermano, Betsy, Juan, una rata. No tengo hermano, por cierto. Juan, una rata. Entonces, una rata, se sobreentiende que aquí hay un es. Entonces, igual yo puedo dividir, mira, Dios sería núcleo de sujeto. ¿Sí? Dios sería sujeto expreso. ¿Sí? Entonces yo puedo delimitar que esta parte de acá que sobra, que no es el sujeto, es el predicado. ¿Sí o no? Y que es un predicado incluso, como no está el verbo presente, yo voy a decir que es un predicado no verbal.
porque no está el verbo. Y es un predicado no verbal nominal, porque el verbo que se sobreentiende es un verbo copulativo. Y hemos dicho que los verbos copulativos siempre tienen que atributo. Entonces, esto de acá es el atributo. ¿Te das cuenta? Y sujeto igual más predicado igual nos da una oración bimembre y simple en este caso. O sea, tú no puedes ser tan cuadriculado y esperar que siempre el verbo esté ahí escrito. Puede que no, puede que esté sobreentendido, puede estar reemplazado por una coma de elipsis. Así que cuidado. ¿De acuerdo? Yo creo que ya lo entendiste. Aquí nuevamente tenemos una plancha acerca de los verbos copulativos para seguir conversando alrededor de ellos, porque esto es lo que viene, pues si la gente se confunde muchísimo. Mira tú, copulativos son ser, estar, parecer, Carlos es inteligente, ¿no? Atributo del sujeto, califica al sujeto, ¿no? Ya sabemos que el predicado este se llama predicado nominal, lo sabemos, es un predicado nominal, eso es importante. ¿Ok? Recordemos también que los verbos copulativos, a ver, jamás, jamás, ok, vamos a decir, jamás, jamás o de, nunca tienen o de. Ojo con ese detalle. ¿Qué otro jamás? Jamás o de, jamás, vos, jamás vos, o sea, los verbos copulativos no tienen ni voz activa ni voz pasiva. ¿Ok? ¿Qué más? Jamás sujeto, jamás sujeto activo o pasivo. Jamás sujeto activo o pasivo. ¿Me entiendes? Jamás. Jamás sujeto activo o pasivo. No hay posibilidad. ¿De acuerdo? Jamás o de, jamás vos, jamás sujeto activo o pasivo. ¿Se entiende eso? Sí, es muy importante que lo entiendas desde ya, ¿no? Nunca tiene o de, no vais a meter la pata. Otra cosa, el atributo se puede reemplazar por lo. A ti se te ha enseñado que lo reconoce a lo de, pero si yo te estoy diciendo que los verbos de estado no tienen o de, obvio, tú no vas a pensar que inteligente es o de, pues este lo es atributo. Atributo. Yo puedo decir Carlos es inteligente o simplemente Carlos lo es. Y este lo se comporta como atributo. ¿De acuerdo? Como atributo. Esto es importante. ¿De acuerdo? Expresa una cualidad del sujeto en el predicado. Perfecto. Ahora, los verbos ser, estar y parecer no serán copulativos cuando no haya un atributo en la oración. Cuando eso ocurra, se van a declarar verbos no copulativos. Ya, se van a declarar verbos no copulativos. ¿Listo? Si yo te digo que Carlos está en Mallorca, ¿ok? Ahí está el sujeto, aquí está el verbo. Es como si dijeras, Carlos se ubica, se encuentra en Mallorca. Eso es un complemento circunstancial del lugar. Entonces mi predicado, pues, es un predicado, lo contrario de nominal es predicado verbal. Y toda la oración es una oración bimembre y simple. ¿De acuerdo? Entonces, los verbos copulativos, ya sabemos, por favor, esto es importante. Ahora, yo quisiera que tú miraras aquí.
Cuidado con los verbos ser y estar. Mira, 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 mira. Te voy a ver, vamos a cambiar de color. Yo te digo, ¿no? Por ejemplo, ser, ser y estar. Ser y estar, ojo, ser y estar, lo subrayamos. Funcionan como auxiliares a veces, ¿ah? Cuidado, funcionan como auxiliares. Ser y estar funcionan como auxiliares cuando dentro de una perífrasis verbal, dentro de una perífrasis verbal, dentro de una perífrasis, dentro de una perífrasis verbal. Esto es importante, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a subrayar auxiliares y vamos a subrayar perífrasis verbal. ¿En qué casos, por ejemplo? Bueno, mira. Caso 1. Ser más participios. Los participios terminan en ado, ido, cho, to y so. Esto de acá es una perífrasis verbal. Y el verbo ser está funcionando como auxiliar. ¿Me entiendes? Como auxiliar. Entonces tú dirás, Betsy, ¿y en qué termina, no? ¿En qué termina el participio para reconocerlo? Bueno, un participio termina en ado, termina en ido, termina en cho, termina en to y en so. Pero deben derivar de formas verbales. No es cualquier palabra que termine en ado. Por ejemplo, yo digo cantado. Ah, ya, ese viene de cantar. Ese sí es participio. Entonces, el verbo ser puede ser verbo auxiliar de ese participio. ¿Me entiendes? Se puede comportar como auxiliar. El que manda es este, porque este se va a constituir en la perífrasis como el verbo principal. O sea, el verbo principal de la perífrasis siempre está al final de la secuencia. Al final. Entonces tú me dices, por ejemplo, a ver, pongamos un caso. Yo te digo, por ejemplo, será eh, castigado por necio. ¿Ok? Entonces, ser está hablando de castigado. ¿Ok? Ser más participio, todo esto es una perífrasis verbal. ¿Estás entendiendo? Todo eso es el verbo. Ahí ser no es copulativo, bebé, no lo es. El que manda es simplemente un verbo auxiliar, no es el verbo principal. El verbo principal es este. Si yo lo reduzco a la mínima expresión, yo diría así: lo castigaron. ¿Me entiendes? Lo castigaron por necio. Lo castigaron. ¿Te das cuenta? Lo castigaron. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y quién sobrevivió? Castigaron. Entonces ahí es cuando te das cuenta de que el verbo auxiliar no tiene peso, que simplemente está acompañando al otro verbo, pero no es un verbo que sea el que mande semánticamente. ¿Me estás entendiendo? Ok. Ahora, el verbo estar, ¿de quién es auxiliar?
Ah, ahí es un problema. El verbo estar, este verbo, estar, es auxiliar, ¿ok? ¿De qué? De gerundios. Es verbo auxiliar de gerundios. ¿Y en qué termina un gerundio, bebé? ¿En qué termina un gerundio? A ver, ¿en qué termina un gerundio? ¿Quién sabe? ¿Termina en ando, o termina en yendo? Termina en ando o en yendo. Así termina. ¿De acuerdo? Esa es la estructura. Ahora, si cambiamos para indicar estar, está hablando del gerundio, ¿cierto? El gerundio es el que se va a comportar como verbo principal. Y este de acá simplemente como un verbo auxiliar. Y juntos van a formar una perífrasis. ¿Me entiendes? Donde el que manda es el gerundio. Y yo te digo, ¿no? Te digo, está, está comiendo. Está comiendo. Eso es lo que dice. Y tengo ahí, está comiendo. Ok. Yendo. Ok, es un gerundio. Está comiendo. Está comiendo, ¿no? Es la perífrasis verbal. Y el que manda es comer. El que manda es comer. Acá está funcionando estar como auxiliar. Simple y llanamente como auxiliar. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Entonces ahí pues definitivamente el verbo no es copulativo. ¿Cómo se le llama a los verbos que no son copulativos? Se les llama predicativos. Lo contrario de copulativo es predicativo. Es un verbo predicativo. ¿De acuerdo? Es un verbo predicativo. ¿Qué tal? ¿Chévere? Ok, sigamos. Acá te dan más explicaciones, ¿no? Detalladas. Dice, ser no es copulativo, sino predicativo cuando significa existir, pertenecer, ocurrir, tener lugar o suceder. Dice acá, el acto será en Valladolid. El acto tendrá lugar en Valladolid. Luego dice, érase una vez, existía una vez. Te están poniendo las equivalencias y por qué no son copulativos. Los zapatos son del niño, o sea, los zapatos pertenecen al niño. Era de día, ¿ok? Eso fue el año pasado, eso sucedió el año pasado. No hay atributo porque no se puede sustituir por lo. No hay atributo porque no se puede sustituir por lo. ¿De acuerdo? El acto será en Valladolid. Esto de acá está indicando una circunstancia de lugar, por ejemplo. Érase una vez, circunstancial de tiempo, ¿no? Los zapatos son del niño, ¿no? Son suyos, son del niño. ¿Tú puedes decir son suyos? Los zapatos son del niño, pertenecen al niño. ¿Qué dices? ¿Son o no son? ¿Es o no es? Pertenecen al niño, le pertenecen. Claro, muy bien. Ok, perfecto. Creo que la plancha es bastante clara. Luego dice, ¿no?